somospadres.info magazine, por TNO Network con Yelixa Llanes, @Yeye Comunicaciones y Angélica Lugo, @Angélica Reporter. Hoy tenemos un programa bastante importante, educativo, informativo, con una doctora, bueno, que además es la pediatra de los dos hijos de Yeye. De mis bebés. Ella es Livia Machado, es pediatra especialista en nutrición clínica con diplomado en riesgo cardiometabólica de la Universidad de Santander en Colombia. También tiene un diplomado en nutrición deportiva de la Universidad de Barcelona, España. Es miembro del capítulo de nutrición y crecimiento de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura. Bienvenida, Livia, al día de hoy, porque vamos a hablar sobre la obesidad en niños. Muchísimas gracias. Me encanta que me hayas invitado hoy. Y además, bueno, tienes ejemplo de tus hijos que están Claro. hermosos, grandes y Muchos y años muy, ya. muy sanos, afortunadamente. Sí, Bueno, el tema de hoy es bien interesante porque realmente a nivel mundial se está tratando de hacer una detención de los factores de riesgo para enfermedad cardiometabólica. Y bueno, ustedes mismos ven, o sea, estábamos hablando previamente y un poquito backstage, ¿no? Que llaman. Que la gente se está muriendo a los 30 años y tú ves a gente de 30 años que ya está con diabetes, que está como muy gordito, niñitos que antes tú no lo veías con ese nivel de obesidad y ahora lo ves. La gente sufriendo de tensión arterial desde edades muy tempranas. Y bueno, y se ha hecho una alarma a nivel internacional porque lo que no estamos haciendo es la prevención primordial, ¿no? Entonces, lo que se llama prevención primordial es hacer la prevención cuando tú ves que un niño, o sea, si tú ves que un niño hay un charco de agua y el niño está aprendiendo a caminar, señora, si pasa por ahí se va a caer. Entonces, hacer la detención primordial es hacer corrección de todos esos factores de riesgo que van a propiciar que ese niño desarrolle una adiposidad, porque no vamos a esperar que esté obeso, sino que ya empieza a engordarse y parte de eso es el seguimiento. Tú misma llevabas a los niñitos, ustedes a sus niñitos los primeros años de vida, mes a mes, lo llevaban después lo llevaba el pediatra, le decía cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces es inadmisible que de repente te digan, no, está gordo, llévaselo a un nutrólogo, ¿no? O sea, ya tú debiste haber detectado ese factor de aumento de peso desde antes y ya al detectarlo antes de la presencia de la enfermedad, tú estás haciendo prevención primordial porque estás haciendo cambio de hábitos. Se ha como relacionado mucho el flaco con enfermo y el gordo con salud. No, mira, ese muchacho está chévere porque está gordito, porque está rellenito, porque... ¿Cómo quitamos esos malos estereotipos? No sé cómo. Claro, evidentemente el niño que es delgado, sí, o sea, hay una diferencia, porque hay el niño que es delgado y come bien, ese evidentemente es delgado porque sí, pero el niño que es delgado y come mal, entonces muy probablemente haya que hacer intervención. Pero también tenemos un niñito que tiene algo de adiposidad o sobrepeso y también come muy mal. Entonces muchas veces tenemos niñitos que tú los ves con sobrepeso y cuando le haces un estudio está anémico. Entonces, bueno, este niñito debe estar comiendo pésimo porque lo que termina es alimentándose nada de alimentos naturales, puros alimentos ultraprocesados. Entonces, claro, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista histórico, todo niño que se enfermaba estando muy delgado se moría. Entonces, todo niño que se enfermaba teniendo sobrepeso, ese probablemente salía. Entonces, las abuelas tienen ese chip adentro de que los niños tienen que estar gorditos para evitar que cualquier enfermedad los lleve a complicarse. Entonces, bueno, la idea es tratar de entender que hay un peso adecuado, que los niños tienen que ir progresando en función a su crecimiento, que nadie tiene que aumentar más de peso que de estatura, que cuando tú tienes que comprar ropa que es de tallas mucho mayores que la que tus niños necesitan y tienes que agarrarle mucho el ruedo. Uno lo ve cuando un niño de 10 años de repente está utilizando ropa talla S o talla M y la mamá le ha subido el ruedo como 4 dedos, entonces bueno, ese niño lo que está es engordando es de barriga. O sea, eso es una red flag. Eso es un red flag. Y hay otros factores red flag. Mamá que haya engordado mucho durante el embarazo, mamá que tenga antecedentes de obesidad importante o que haya sufrido de tensión o no haya o haya comido muy mal durante el embarazo o haya tenido hipertensión o diabetes durante el embarazo. Padres o madres que tengan sobrepeso y a veces no son fáciles identificables porque ya se operaron. Entonces llegan a la consulta todos delgados o están con las inyecciones de moda y tienes que preguntarle, pues, aunque los veas bien.
y sobre todo el antecedente familiar de los abuelos, porque se ha demostrado que hay una transmisión genética de la obesidad también, o sea, hay una predisposición, no es que tú vas a heredar la obesidad, pero tienes la predisposición para engordarte. Entonces, si tú tienes esos datos, tienes que estar más pendiente de qué es lo que come el niño, cuánto come y si eso se está traduciendo en un aumento de la grasa. ¿Cuál es ese peso que ya a mí me tiene que causar alarma? Bueno, en realidad nosotros no hay un peso específico, Ujú. sino siempre está en relación con la estatura, porque afortunadamente el niñito va creciendo, ¿no? Cuando hay algunos indicadores como el peso para la estatura, que también en estudios poblacionales se llama como el índice de masa corporal, ¿verdad? Pero si un pediatra ve que un niño aumenta más de lo que debe aumentar para su estatura, y siempre uno lo debería llevar a las tablas si tiene duda, y ve que cambió de percentil o está aumentando la velocidad de crecimiento, si tú estás haciendo un seguimiento individualizado y directo, no vas a esperar que el niñito te llegue obeso. Ya tú deberías preguntarle, mira, ¿cómo está comiendo? ¿Cuántas veces al día está tomando leche, por ejemplo? En los niñitos mayores de 1 año, esa es una de las causas más frecuentes de sobrepeso en Latinoamérica, que les dan muchísima cantidad de leche y el niño come menos, o come y toma además leche. Que cuando ya el niño está en el colegio, si eventualmente, si no está desayunando, el no desayunar es un factor de riesgo muy importante para sobrepeso y para déficit de peso, que come, que se lleva para el colegio, si come muchos ultraprocesados, si el niño está comiendo alimentos no saludables en las primeras horas del día, si eventualmente está comiendo alimentos que tengan mucho contenido de azúcar y no estén bien preparados, o sean con mucha fritura o con mucha harina. Entonces, bueno, hay que tratar de no llegar a hacer restricciones muy severas, pero sí adecuaciones. Qué importante, doctora, que menciona el tema de la leche, ¿no? Y pudiéramos empezar, que bueno, está el tema de cuando están bebés, la lactancia materna. Y muchas veces existe el mito, usted nombra a las abuelas, bueno, porque bueno, tienen más trayectoria, más experiencia. Y explíquenos usted eso. Hay, por ejemplo, abuelas que lo hicieron con sus hijos y consideran que es importante darles leche de vaca cuando están pequeños para que tengan un peso adecuado y no estén desnutridos. Sí, yo no sé por qué en alguna oportunidad habría que preguntar un poco por qué fue tan satanizado un poco la leche humana en las épocas anteriores. Bueno, ahora afortunadamente más bien se está proliferando bastante la lactancia humana. Y bueno, realmente la lactancia humana es protectora, es un alimento inteligente, es un alimento extremadamente bonito, porque uno, por ejemplo, ve cosas, les voy a decir un tips, una cosa interesantísima, que por ejemplo si la madre aumenta mucho de peso durante el embarazo, ella es capaz de pasarle al niño algunos ácidos grasos que hacen que el niño nazca con un poco más de grasa de lo que debería desde el momento de su nacimiento, pues porque la placenta no maneja bien esa carga de grasa y entonces se rompe como esa alcabala que pasa al niño y el niño nace con más adiposidad. Y la lactancia materna, a través de la mamá tiene unas glándulas en el pezón que hace que intercambiando la saliva con el niño, ella puede producir unas sustancias que se llaman acilgliceroles, que inclusive están siendo estudiadas como terapéutica futuro, que ellos pueden cambiar ese tejido adiposo que el niño tiene blanco a un tejido adiposo que llamamos pardo, que el tejido pardo es un tejido adiposo que no tiene tanta grasa, pero que es funcionalmente más energético. Es decir, el tejido adiposo que nosotros producimos cuando hace frío, cuando estamos en competencia, que es un tejido adiposo que proporciona energía, pero no es un tejido adiposo que proporciona toxicidad como el tejido blanco que es de mala calidad. Entonces, esas cosas tan interesantes que logra hacer la lactancia materna, la debemos propiciar, porque si ya tenemos una mamá de riesgo, y nosotros educamos a la mamá desde el principio a que coma saludable, ese niño va a tener una alimentación saludable también. Y otro punto significativo con respecto a la leche humana es que si la mamá come alimentos muy ricos en azúcares, en edulcorantes, que los edulcorantes, por cierto, quiero hacer una acotación, están prohibidos su utilización en todos los niños menores de 25 años, o sea, hasta la adolescencia tardía está prohibido, son
químicos que no sabemos su uso, aunque todos provengan de algunos productos naturales. Nadie va a utilizar, va a hacer un estudio epidemiológico de larga data para ver qué pasa en esos niños dentro de 50 años. Exacto. O sea, no a los edulcorantes, minimizar los endulzantes. Y esa mamá le pasa a través de la lactancia materna, inclusive a través del líquido amniótico, esos sabores de las comidas que ellos comen. Entonces el niño ya nace con una palatabilidad diferente y entonces, por ejemplo, si la mamá come mucho azúcar, come mucho dulce durante el embarazo, el niñito va a querer comer azúcar. Y ahí viene la abuela y dice, la abuela, Pobrecito. tiembla la abuela, no se sacia, métele un tetero con cereal y échale azúcar. Entonces, bueno, ahí es donde hay que hacer la intervención y hablar con las mamás. El niñito va bien, no necesita tomar otra leche, dale agua, déjalo tranquilo, en los casos de que está tomando alimentación complementaria. Pero si está tomando leche humana y listo, para nada. Fíjate que ahorita veo otra tendencia, que es la tendencia a aquellas mamás cero azúcar, cero gluten, yo no sé si es exagerado, no quiero juzgar, pero dime tú como pediatra y especialista en nutrición si esto también es correcto, porque a veces yo lo que veo desde afuera o siento es que la comida tiene que ser balanceada, que todo tiene que ser normal sin exagerar, o suprimir ciertos y determinados alimentos. Sí, bueno, sé Yelisa, cómo ustedes lo que ven. manejan redes saben que una de las cosas más importantes es que los influencers o la gente que Ujú. quiere de alguna manera posicionarse inclusive en el grupo de mamás, porque ni Ajá. siquiera estamos hablando de alguien que quiera hacer algo desde el punto de vista publicitario, ellos quieren sacar algo donde ellos se hagan famosos por eso. Entonces, evidentemente el azúcar en exceso es mala desde que el mundo es mundo, pero inclusive el fin de semana pasado estuve trabajando con la Sociedad Venezolana de Odontopediatría y se estuvo trabajando bastante con respecto al problema más importante del azúcar, que es las caries dentales, porque es la enfermedad infecciosa más frecuente en los niños, además de, pues, evidentemente, la obesidad. Para llegar a un nivel de obesidad, los niños tendrían que comer exageradas cantidades de azúcares, pero si uno controla, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo importante? Los niños pueden comer una mínima cantidad de alimentos endulzados con alimentos probados, o sea, preferiblemente que no sea azúcar. Tú lo puedes endulzar con especies, lo puedes endulzar con ya los niños mayores de 2 años con miel, o puedes utilizar azúcar morena en mínimas cantidades dentro del alimento, dentro de la preparación del alimento, dentro de un postre. O sea, los postres son un alimento Claro. tradicional. Lo que no debemos es echarle azúcar a todo. Y no debemos echarle azúcar a la leche, porque antes se hacía y la leche ya Que tiene contiene azúcar, azúcar. pues no tiene ningún sentido agregársela. Entonces, eso hace que el niño reciba una carga de carbohidratos mayor por gramo de alimento que come. Entonces, eso es un poco antinatura porque ya estamos modificando un alimento natural. Por ejemplo, la leche es un alimento completo, tiene grasas, tiene proteínas y tiene carbohidratos. Si le echamos cereal o si le echamos azúcar, ya le estamos aumentando el porcentaje de carbohidratos que contiene esa leche. Entonces estamos haciendo que sea un alimento más hipercalórico que lo que habitualmente es. Y las bebidas estas chocolatadas que Ajá. son Los supuestamente juguitos y las... Claro, tú puedes preparar una bebida achocolatada o una bebida con saborizada y esa bebida, si lo que le estás agregando contiene proteína láctea, porque mucho de lo que les agregas tiene proteína láctea, deberías bajar un poco la cantidad de leche que le pones en polvo a ese vaso para que entonces para que saborice con chocolate. Si quieres irte un poco más allá, bueno, puedes agregarle chocolate puro o cacao puro, no hay ningún problema a esa leche y va saborizando. Porque también hay que entender que si a nuestros niños lo acostumbramos a comer con azúcar, Ujú. ellos tienen esa palatabilidad que necesitan el comer con azúcar. Entonces yo no te puedo decir a ti de un día para otro, mira, hoy te vas a tomar, no, yo me tomo un café con una cucharada de azúcar. Bueno, mañana vas a tomártelo sin azúcar. No, tienes que ir Progresivo. progresivamente disminuyendo. Mañana te lo tomas con media cucharada y te vas a dar cuenta que lo toleras bien. Luego con un cuarto y un día descubres que no necesitas agregarle azúcar al café. Entonces, esas cosas es lo que uno debe hacer. O sea, no existe dieta restrictiva a menos que haya una enfermedad. Una alergia a la leche, una enfermedad celíaca, una intolerancia temporal a algún alimento, ¿ok? Y el problema
específicamente, que no tiene específicamente, valga la redundancia, que ver con la obesidad, pero las dietas restrictivas pueden llevar a obesidad. El gluten es un problema que se creó con la industria, porque en algún momento necesitábamos utilizar un aditivo que conservara los alimentos por más tiempo para que el alimento no se dañara tan fácilmente. Y empezaron a utilizar el gluten. Entonces, todos los alimentos que están empacados tienen más gluten que el alimento normal. Por ejemplo, un pan que tú hagas en tu casa tiene menos gluten que un pan empacado, porque ese pan que tú haces en tu casa dentro de 3 días está duro. Y aquí viene toda esta satanización de cero Eh, gluten para los niños, ¿no? Claro, pero eso ha hecho que tu cuerpo no entienda por qué hay tanto gluten. Entonces empieza a ser intolerancia y eso hace que haya algunas personas que tienen sensibilidad, hayan hecho inflamación o inclusive hayan hecho alergia por la sobrecarga de gluten. ¿Por qué tenemos alergia a la leche de vaca? Porque empezamos a darle alergia a la leche de vaca a los niños antes de lo normal. O sea, ningún animal agarra, o sea, yo nunca, como yo le digo a los muchachos, un perro no agarra un gato para alimentar a sus hijos. O sea, entonces ya agarramos otro animal con una proteína diferente y sensibilizamos a nuestra población. Qué importante esto. Doctora, también una parte de su especialidad es la talla baja del niño. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos también estar atentos como madres? O sea, decir, mi niño ya tenemos algunos tips que usted nos ha dado cuando el niño pueda estar ya hacia la obesidad o sobre el peso, pero ¿cómo podemos ver que un niño requiere una nutrición específica porque está por talla baja? Claro. Desde muy chiquito. Claro, claro. En los 2 primeros años de vida, los niñitos crecen a nivel mundial, aquí en Estados Unidos, en Noruega, donde sea, más o menos igual. Entonces, en esos 2 primeros años de vida es muy fácil, o nosotros como pediatras debemos detectar que el niño esté ganando adecuadamente crecimiento y deberíamos llevarlo a las tablas, porque un niño más o menos en el primer año de vida debe aumentar 75 centímetros, en el segundo año de vida aumenta 15 centímetros, entonces más o menos uno va viendo cómo va el niño y si ese niño no está aumentando de crecimiento adecuadamente, ¿ok? No de peso, porque la gente a veces el peso parece que es lo más importante y lo que refleja realmente una buena funcionalidad orgánica es el crecimiento. Entonces, si el niño viene creciendo bien, entonces ya tú descartas las causas patológicas de talla baja. Las causas patológicas de talla baja pueden ser problemas genéticos. Hay niñas, por ejemplo, una causa muy frecuente y a veces puede pasar como una niña normal, es una enfermedad de Turner, que son niños que tienen solamente un gen X, son X0, por ejemplo. Puede ser problemas genéticos que son de muchísima variabilidad, por ejemplo el síndrome de Down muchas veces cursa con talla baja, los problemas endocrinológicos, los déficits de hormona tiroidea, los déficits absolutos de hormona de crecimiento, o sea el enanismo importante, pero también tenemos otras condiciones que nos pueden llevar a estaturas bajas, como los problemas de los trastornos de absorción de alimentos, la anemia crónica, en nuestros países la desnutrición crónica y la malnutrición, pero también podemos tener afectaciones renales que pueden ser como consecuencia de la enfermedad primaria o como causante de la talla baja. Entonces, en los 2 primeros años de vida es cuando el pediatra debe detectar la talla baja patológica. Evidentemente hay otras enfermedades que se manifiestan un poco más tarde y que te pueden llevar a talla baja, pero esa talla baja patológica se manifiesta en esos 2 años. También existe, y aquí tenemos en Venezuela, no tanto como en otros países, lo que se llama la talla baja familiar. Nosotros aquí somos muy mezclados y hemos mejorado nuestras tallas al mezclarnos mucho, ¿no? Pero por lo menos en otros países como en Ecuador, en México, sí se ve una talla baja familiar como parte estructural. Y eso es más hereditario. Y eso evidentemente es una persona que va a tener la talla de la familia. Sin embargo, nuestra obligación como pediatra es descartar, porque nosotros no debemos asumir que ese niñito es bajito porque la familia es bajita. Entonces uno siempre debe descartar, por lo menos hacerle un plan mínimo de descarte, por lo menos hormonal, y hacerle su evaluación de enfermedad renal o su panel mínimo para descartar que no tenga ningún otro problema asociado. Otro punto que yo sé que tú tratas muy bien y que para ustedes los pediatras ha sido
alerta, una señal de alerta es el sedentarismo en niños. Porque la era digital, y lo conversábamos también tras cámara, esta era digital ha llevado más a los niños a correr menos, a hacer menos deporte y a estar Videojuegos. detrás de televisor, computadora, tablet, llámese como se llame. Sí, sí, el sedentarismo, para mí, como inclusive lo que hablábamos, yo estoy trabajando en conjunto con la Sociedad Interamericana de Cardiología y los invito ahora, bueno, te mandaré las publicaciones que vamos a hacer ahorita en Cartagena. Vamos a tener la primera semana de junio en Cartagena el evento general, pues el global, que es de la Sociedad Interamericana de Cardiología, donde ahí tratamos de hacer prevención desde el periodo preconcepcional, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque el grupo poblacional que más abandona el deporte, la actividad física y se hace sedentario son las jóvenes mayores de 13 años. Tú ves como las niñas cuando entran en el bachillerato, ya en el recreo, lo que andan es hablando con las amiguitas, no se quieren mover, en cambio los varones juegan un poco más, tienen un poco más actividad en los recreos, tienen más actividad deportiva. Ya las niñitas, entonces, no, yo no practico fútbol porque me van a golpear, yo no practico tal cosa porque ellas están un poco más pendientes del qué dirán o eventualmente de si van a destacarse o no van a destacarse en el deporte, o simplemente no tienen un incentivo por parte del grupo familiar o parte de su grupo, porque ellas ya se manejan un poco por grupo, de participar en el área deportiva. Esas niñitas van a ser mamá. Van a ser mamá en menos de una década, ojalá que más, pues, pero evidentemente esas niñitas son las que van a enseñar hábitos en esos niños. Entonces, una niña que no se mueve va a ser una niña que, aunque esté delgada, puede tener más adiposidad y puede tener menos musculatura. Entonces, si nosotros sabemos que el problema de la mujer cuando se está envejeciendo es que pierde la musculatura, imagínate empezar a perderla desde los 12, 13 años. Qué detalle tan importante lo que dice, delgada, pero menos musculatura y es sedentaria, ¿no? Porque siempre se puede decir, no, bueno, ella es delgada y come malísimo y es sedentaria. No, ¿Cuándo se pueden ver esas consecuencias, doctora? Bueno, se pueden ver inmediatamente. A veces inclusive hay padres que son bastante responsables y están pendientes y se dan cuenta que la niña es muy frágil, que prácticamente no se mueve, y eso se llama fragilidad. Y cuando tú la ves en la consulta, son niñas que tienen peso bajo, tienen mucho temor a engordar, algunas, otras no. Por eso hay que hablar con ellas con relativa, explicándoles adecuadamente a ellas que nuestra meta no es engordarla, sino mejorar su composición muscular. En ellas entonces tienen altísimo riesgo a hacer fracturas espontáneas, a hacer problemas ya de osteopenia, no al nivel de osteoporosis, pero sí las niñas que deberían mineralizarse en el periodo final de la adolescencia no logran mineralizarse porque lo que te ayuda a mineralizarse es el trabajo muscular que hace el deporte sobre tus huesos. Entonces hay que hablar con ellas porque esas niñas ya van a empezar la etapa de la adultez con menos minerales que lo que empieza cualquier otra. Entonces, es un problema multifactorial y es lo que llamamos la triple carga, porque tú puedes tener en una familia un niño que es gordo, el papá a lo mejor está bien desde el punto de vista de su composición corporal, pero tiene hambre oculta porque no come suficientes vegetales, entonces tiene déficit de vitamina o tiene algunos déficits de anemia, y tienes de repente a la mamá que está comiendo ayunos prolongados y hace dietas, la primera que le da el Instagram, y entonces esa persona tiene una déficit nutricional. Entonces, eso es lo que llamamos en Venezuela el problema de la triple carga. Y cuando eso lo traslada a poblaciones que son de escasos recursos, el problema es peor. Porque en las poblaciones de escasos recursos, que hay poca cantidad de comida, el que come mejor es el que va a trabajar. Exacto. Y el que va a trabajar es el papá. Y después el hijo adolescente. Y después la mamá, que comparte con la adolescente o la niña que se queda en la casa. Entonces muchas veces las adolescentes, como no trabajan o se quedan en la casa colaborando, son las que peor comen. Entonces ya de por sí tú ves como de repente en una misma familia puedes tener niños que han alcanzado una estatura más o menos adecuada y ves como otros no la alcanzan porque empiezan a tener retardo del crecimiento por déficit nutricional. Entonces
es un problema bien, bien complejo educacional y que tenemos que trabajar muchísimo, y más aquí donde las redes sociales es lo que Claro, realmente... en las redes sociales te dan dieta, te eliminan el gluten, te eliminan el azúcar, o sea, Los ayunos. los ayunos, o sea, es una serie de Sí, factores que y, influencian muchísimo en la población. pero también trabajar un poco en base al deber ser, al decirle, siempre empezar a hablar que los niños no pueden salir a la calle sin haber desayunado, sin haberse comido algo, promover unas meriendas escolares saludables, minimizar un poco lo que es los alimentos de baja calidad cercano a los colegios, que haya parques, que la gente también tenga actividades recreativas, que invierta mejor su sueldo en alimentos que realmente sean más nutritivos y no gaste en alimentos que los sacien y que no sean tan nutritivos como las chucherías o los ultraprocesados, que disminuyan el consumo de bebidas azucaradas, porque la gente se siente un poco identificada como que, bueno, por lo menos me pude comprar mi refresco, pero eso no es lo más saludable. Buen Entonces punto. hay que tratar de hablar eso porque eso es fundamental para mejorar la calidad. Ya que menciona el refresco, ¿cómo hacemos con los refrescos y los jugos? Que también esa es otra como que falsa creencia de que, ay, pobrecito que el niño De no toma hecho, refresco o el juguito. esos juguitos que están por ahí dicen con vitamina C, con baja azúcar, y es mentira. Es Claro, mentira, o sea, porque la cantidad de azúcar que hay ahí es importante. claro, lo que pasa es que el azúcar es un preservante de los jugos. Ujú. Entonces, claro, tú le tienes que poner azúcar, o sea, desde que el mundo es mundo, la gente concentraba y hacía mermeladas para guardar la fruta en la época del invierno. Entonces, esa concentración de la fruta la están transmitiendo ahora y se vende por la palatabilidad, porque es muy dulce y es muy adictiva, ¿no? Entonces, los jugos tienen gramo a gramo mucho más azúcar que cualquier otro alimento. Incluso un jugo natural tiene más azúcar, porque lo estás Ujú, preparando con el doble claro. cantidad de fruta. Azúcar de la fruta, pues. Ujú. Pero el problema con eso es que ellos tienen que agregarle vitamina y tienen que agregarle cosas porque saben que el proceso de envase hace que se disminuya la vitamina. Entonces ellos tienen que agregársela. Ahora, que esa vitamina sea, que se absorba adecuadamente y que cubra los requerimientos, No. eso no está Y que demostrado. eso sea un alimento diario, porque además es muy práctico. Es muy Claro, práctico para la La lonchera, loncherita, el para paseo. salir a la calle, para resolver algo rápido. Y ese rápido diariamente implica muchos riesgos, ¿no? claro, y a veces, sobre todo en nuestros países donde tú tienes que mandar como 3 loncheras, pues tienes que Ujú. mandar la de la media mañana, la de media tarde, la Sí. del si el muchacho practica, es una locura. Yo de verdad admiro a todas las mamás cuando ya me cuentan toda la cantidad de loncheras que tienen que mandar. En la mayoría de los países en el mundo no se trabaja como nosotros hacemos. El niño sale desayunado de su casa, empieza sus actividades escolares como a las 9 10 de la mañana, almuerza en el colegio en un comedor escolar, no almuerza la lonchera que hay, sino hay una comida que se hace. Entonces esa comida, inclusive hay niños que participan en el comedor, ellos almuerzan en el colegio y después vienen sus actividades recreativas que generalmente muchos lo hacen en el mismo colegio o en sitios cercanos específicos, gimnasios, etcétera, para la actividad deportiva. Y bueno, ahí sí, inclusive hay snacks saludables para que ellos coman en esos momentos. Nosotros no, nosotros No. tenemos que llevarle un poco lo que hay, entonces cuando el niño abre esa lonchera, la fruta que se ha llevado a veces da lástima y entonces ellos lo que hacen es repartirla o dejarla. Entonces, bueno, a muchas mamás le parece un poco más práctico llevarle algo que por lo menos él se tome y por lo menos tener la cabeza un poco limpia o tranquila de pensar, bueno, por lo menos se lo comió. Pero sí tenemos que empezar a fortalecer, sustituir el jugo, los jugos envasados, todos los alimentos ultraprocesados por cosas naturales, empezar a hacer comidas caseras, empezar a comer un poco más saludable y de alguna manera que el niño se vaya acostumbrando a comer más natural. Y el Y tema. dejarlo también un día. Bueno, Dejarlo, claro. mira, un día toma, aquí tienes un dinero y comes en tu cantina. O sea, si el niño no tiene ninguna enfermedad, él puede empezar ya a seleccionar y ellos aprenden a no comer grandes cantidades Y después no les gusta. y después se dan cuenta que no les gusta, que es lo peor o que es lo mejor. Exacto. No, bueno, y mi hija por lo menos tiene 3 años y medio y ella dice, el agua es la mejor bebida. Porque realmente lo es, pues. Claro. Pero es un tema que empiezas en los hábitos. Y me gustó mucho que al principio la doctora habla
que si una mamá desde el embarazo come con mucho azúcar, con mucho sabor, el niño, bueno, y lo vemos cuando ya empiezan la alimentación complementaria, hay alimentos que no le gustan. Ujú. Sí. Eso de sin azúcar, cuando el pediatra, que bueno, te empieza a introducir, mira, zanahoria, y le echa un poquito pero nada, eso lleva sal, Ajá. todo ese tema, muchos no quieren comer, y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, bueno, en las primeras edades de vida el niño no come por hambre, o sea, el niño come por necesidad, o sea, no hay un hambre así de gustos, el niño está aprendiendo y evidentemente cualquier alimento que le des, él se lo va a comer. Pero por eso es fundamental que la madre coma bien, para que ese niño ya tenga entonces unas papilas gustativas adecuadas. Y por eso la primera consulta es fundamental. Entonces, si tú sabes que la madre aumentó mucho de peso, le preguntas un poco cómo estuvo, si eventualmente come mal, ella, cuáles son sus creencias con respecto a la comida, y también hay que respetarlas. Hay madres que son veganas, hay madres que son ovolácteas, hay madres, entonces eso se respeta, pero se adecua. Entonces, si la madre come bien, ese niño ya de por sí está recibiendo lactancia materna no con sabores que le van a afectar su palatabilidad. Pero también hay que entender que algunas especies, por lo menos los hindúes, comen mucho curry. Y cuando es impresionante cuando uno ve un parto de un niño hindú que el líquido amniótico es anaranjado. Wow. Entonces, esas cosas hacen que el niño ya necesite comer su curry, igual que los mexicanos necesitan comer su picante. Ujú. Entonces, claro, cada sabor va a Ay, Dios ir mío, aquí, entonces ¿qué modificando. necesitamos comer? Bueno, yo creo que ajo, salsa de ajo. Bueno, cada una de las familias va a tener su estilo y lo importante es respetar su estilo y adecuar los excesos. Entonces, no restringir, porque es más fácil decirle que no, 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 sino decirle, mira, cuánto es lo que Exacto. debes comer. Y si uno los educa, en el momento de que empiece la alimentación complementaria, la idea es que el niño ahora coma lo que la mamá come. Y después entonces se vaya haciendo la diversidad. Yo siempre le digo a la mamá en la primera consulta, mira, le vas a empezar a dar lo que tú comes, pero si Exacto. come bien, vamos a ver qué desayunas tú, qué almuerzas, y esto es lo que vas a hacer. Y después en la segunda etapa le digo, ¿qué no comes tú? Bueno, vas a hacer una lista de lo que tú no comes. Yo no como pescado, bueno, pero le vas a aprender a hacer pescado a tu hijo. Y así entonces vamos incrementando los diferentes sabores. ¿Qué sería una merienda sana? Bueno, una Bueno, merienda uno de vez en cuando le da algo, una chuchería, pero una merienda sana para que las Bueno, mamás puedan adquirir. la merienda sana en un niño que está creciendo debe tener dos alimentos, por lo menos dos alimentos dentro de los grupos de alimentos que son 5, que son los vegetales, la fruta, el grupo de las harinas, el grupo de las carnes y el grupo de las grasas. Por ejemplo, un yogur con cereal, un yogur con nueces, eso es un alimento sano, un yogur con fruta, eventualmente un ponqué que le haga la mamá casero con frutas también es una merienda saludable. Ahí, no pasa que nosotros estamos a veces un poco limitados a Panquecas. empezar las Sí. panquecas, medio sándwich, los españoles, sobre todo los que van a hacer mucho deporte, son muy de pan con tortilla, y esos alimentos muy, muy saludables. O una arepa con tortilla. Claro, no tiene que ser en la misma proporción que De un una desayuno comida. y una cena, pero puede ser media cantidad. Y eso hace que el niño ya vaya preparado de mejor calidad para el colegio. Y ahora que sabemos lo funcionales, ponerle un poquito de quinoa, ponerle un poquito de ajonjolí, semillitas, granos a esa masa y enriquecerla, y entonces vamos agregando cosas Y el funcionales. helado, que es característico de los niños. Bueno, el ¿Qué helado hacemos funciona con más eso? como un postre. No entiendo, yo no tengo nada en contra del helado. Hay helados muy buenos, hay helados muy malos. Lo importante es que ese helado puede venir inclusive con nueces, puede venir con unas galletitas y puede venir con fruta. Y el chocolate, que es una cosa buenísima porque es un alimento funcionalmente bueno, es un antioxidante por excelencia desde la época de los aztecas, era un premio que le dan a los guerreros, entonces eso se puede poner como complemento de la alimentación ¿A partir de qué edad los niños pueden comer el chocolate? desde los 6 meses, Desde los 6 meses. claro, Ok. que sean adecuados. Claro. Doctora, hay un punto que no queremos dejar por fuera, que usted también lo domina, dislipidemia. Sí. En niños, explíquenos qué es. Bueno, las dislipidemias son todas aquellas alteraciones de lípidos, inclusive lo puse en mi Instagram. En mi Instagram es dra.libiamachado@gmail.com. Si nosotros esperamos que los niños tengan los niveles de los adultos, vamos a diagnosticar muy tarde las dislipidemias. Entonces, los niños tienen unos niveles de
de lípidos en sangre, que son los triglicéridos, el colesterol, el LDL y el HDL diferentes. Afortunadamente, las dislipidemias familiares o las dislipidemias primarias son extremadamente raras y son asociadas a enfermedades, muchas de ellas genéticas o endocrinológicas. Y esas las detectamos los pediatras rápidamente en los 2 primeros años de vida. Como screening o como recomendación, siempre a los 3 años deberíamos tener un valor de cómo están nuestros niños para saber a futuro si tienen riesgo o no de padecer problemas de dislipidemia por hábitos familiares, ¿no? Las dislipidemias generalmente están muy vinculadas a tener mucha adiposidad. Y la adiposidad no está necesariamente vinculada a ser obeso, sino a ser sedentario. Porque, por ejemplo, un niño que come muy poco y lo que come son muchos carbohidratos y no se mueve, muy probablemente va a tener unos niveles de triglicéridos más altos que otro niño y no tiene por qué ser obeso. Entonces, esa es la enfermedad. Si nosotros rompemos el sedentarismo, los niños se involucran más en la actividad física y empiezan a comer adecuadamente. Tanto es así que en este momento en el mundo, la primera medida para control y tratamiento de las dislipidemias en general, bien sean hipertrigliceridemias o hipercolesterolemias, es la modificación de los hábitos. Que el niño empiece a hacer actividad física, que coma mejor, que coma más saludable y que sobre todo duerma y tenga menos actividades sedentarias al día, que lo ideal es que sean no más de 2 horas al día. En el tema de deporte, debería ser deporte por lo menos 5 veces a la semana, luego de clases, o qué es lo mínimo y qué es lo recomendable en este caso. Bueno, los niños deben tener una actividad física de 1 hora. Si esa actividad física es correr, brincar, jugar, Ir que a era jugar, es lo normal, es lo ideal. Pero si ese niño o su grupo familiar ha decidido tener una actividad física estructurada, que es el deporte, entonces, bueno, va a depender de lo que él haga. Puede ser 1 hora como mínimo a la semana, esa hora puede ser parte de deporte o parte de actividad física recreativa, ¿verdad? El niño puede manejar monopatín una vez y parte de lo que hace en el recreo. Entonces, bueno, lo que hay es que el niño salga un poco, que se mueva, que tenga por lo menos 1 hora de actividad. Y bueno, ya evidentemente ahorita hay mucha promoción de atletas, de que la gente quiere que su hijo sea deportista, que sea deportista de alto rendimiento, que sea deportista élite, pero ya eso es otro nivel de entrenamiento que amerita un trabajo y un entrenamiento que puede ser de 2, 3 horas, dependiendo de lo que haya seleccionado. Pero está bien, por ejemplo, 3 veces a la semana. O sea, digamos, en el colegio puede tener su Sí, hora ya de recreo. En el colegio ya tienen educación física, ya tienen 1 hora ese día. Y si eventualmente el niño, uno lo ve, pues uno conoce a su hijo, uno sabe que su hijo anda uno sabe jugando, cómo llega, qué hace, qué te pide. Y si el niño tiene actividades físicas o baja y juega con los amigos o tiene alguna actividad tipo caimanera, como dice uno, no hay ningún problema. Pero si tú ves que la mayoría de los días está un poco más bien llegando a la casa, no se quiere mover mucho, bueno, nuestra obligación y también para nosotros sacarlo el sábado y el domingo. Entonces vamos a aprovechar camino un poquito el sábado y el domingo nos vamos a nadar un poquito y eso hace que haya el cambio. Yo le digo a mi Gabo, vamos, desde chiquitico, él decía, mi mamá me trajo al parque a la vida real. Claro. Yo le decía, vamos a la vida real, siempre se lo he dicho así. Bueno, eso es verdad. Esa es la vida real. La vida real. Esa es y la decía, vida. no puedo sacar el celular, nada, porque estoy en la vida real. Ahora afortunadamente que se ha perdido. Sí. Ahora nosotros aquí tenemos una vida muy de carro, pues quizás menos que en Estados Unidos, pero tenemos una vida muy de carro. Pero hay aplicaciones donde tú ves la cantidad de pasos que tú haces. Muchos adolescentes la siguen, muchos adolescentes están pendientes de cuántos pasos hay. Y tú ves como de repente van a la consulta, pues yo manejo muchísimos adolescentes y me dicen, cúnchole, hoy me faltan 2,000 pasos, yo voy, ahorita llego a la casa de camino. Entonces, bueno, eso es muy bueno. A mí me parece eso un recordatorio importante porque la vida nos obliga a tener esos recordatorios y yo creo que esa es la parte más importante del celular, utilizarlo para que nos recuerde a ser saludables. Exacto, y ya para cerrar, ¿cuál es el tiempo ideal? Según para que el niño tenga un poquito de juego, un poquito de celular, un poquito de televisión. Bueno, actualmente 0 pantallas después de los 3 años.
Y la pantalla después de los 3 años debe ser controlada y monitorizada por los padres porque hay muchas redes. Si nosotros nos afectan las redes sociales, no te quiero contar a ellos. Cuando usted dice pantalla, ¿se refiere al celular o también al televisor? A Bueno, tablet. todo tipo de pantalla, inclusive la televisión. Ujú. Antes de los 3 años, cero, porque está produciendo problemas de alteraciones del desarrollo cerebral y visual. Y inclusive ya por lo menos lo que es la condición del espectro autista se ha retrasado un poquito el hacer el diagnóstico, porque muchos niños que han sido catalogados como retardo del lenguaje o retardos de conductuales de la socialización, muchos están vinculados a pantalla. Entonces primero hay que quitar la pantalla para saber si realmente el niño tiene un problema conductual o no. Entonces después de los 3 años es que el niño puede utilizar pantallas, preferiblemente mientras la pantalla sea más grande mejor, tener una distancia por lo menos de 2 metros desde la pantalla hasta donde está él, y minimizar lo que es la utilización de computadoras y todas esas cosas, sobre todo ya después de los 6, que generalmente se los pides en el colegio. El celular, ahí empieza mi conflicto. Ujú. Actualmente la recomendación es después de los 13 años. A veces el celular es necesario para saber dónde está nuestro hijo. Sí. Entonces, bueno, tenemos que entregárselo, pero controlando un poco las aplicaciones que tiene. Ahí tenemos la película Esta Adolescencia, Ujú. y eso es un mundo que nosotros no conocemos Es y que difícil de crece dominar. muy rápido. Sí, señor. Wow, doctora, bueno, ¿cuántas ¿Cuánta lecciones? ¿no? información? Informaciones y Aquí como puntos un que abordamos. Sí, sí, sí. Por favor, repítanos sus redes sociales para que... Mis Ajá. redes sociales es DRA Livia Machado, bueno, en Instagram, y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran, y ahí hago pongo muchas aplicaciones académicas, muchos estudios, para que la gente vea que no es lo que yo digo, es lo que está demostrado. Todos los días. Exacto. Tú todos los días hablas de movimiento, montas historias. Y me muy muevo movida, también, y porque se mueve. los pacientes míos son mis primeros. Ahí tienes a Gabriel, ellos, Sí. ellos y Aprende Elisa, de los pacientes. son los primeros. ¿Y tú estás haciendo ejercicio? Ah, ok, sí, claro, entonces está bien. Y me gusta cuando me los encuentro allá en el parque o A donde Gabriel y voy. a Valentina, porque a los dos los tiene desde chiquitos. Entonces, bueno, gracias por la invitación, de verdad que me agrada muchísimo esta charla. Y bueno, así como hay muchas redes malas, nosotros venceremos a los malos. Si Claro. hacemos algo bueno, que a la gente se dé cuenta que va en beneficio, eso vencerá la maldad. Y como usted dice, que sea progresivo. O sea, Claro. vamos a irlo haciendo, Claro. de manera, Bueno, haciendo somos correctivos. Padres es eso, somos padres, es justamente información para los padres de la mano de especialistas. Claro. Bueno, Es que- nosotras somos claritas, nosotras somos comunicadores sociales, Claro. periodistas. Es que el cuento el ese de que- especialista es el que sabe. Si te portas mal, no vas a salir más nunca. Ajá. O sea, por Dios, no, eso es mentira, eso es mentira, ya el muchacho sabe que eso es mentira. Vamos a darle un momentico a mi mamá a ver cuánto tiempo se le pasa. Claro. Entonces, todo debe ser mejorado, debemos mejorar el mercado, optimizar, y de vez en cuando salgamos y comamos esas cosas que ya sabemos que no son tan saludables, que sean pocas y ocasionales. Ay, muchísimas Muchísimas gracias. Dale, de nada. Un placer, doctora. No, Para no va mí. a ser la primera vez que Bueno, vas a para estar mí aquí. cuenta con lo que necesites, y además si necesitan alguna asesoría, algún apoyo, aquí estamos. Ay, gracias, Genial. Livia. Era Livia Machado, pediatra, que nos ha acompañado durante el día de hoy. Además nos ha dado una cantidad de información súper, súper importante. Y Con bueno, una serie de estudios a nivel nacional e internacional ujú, importantes, ¿no? aquí la tendremos sentada otra vez para que nos oriente, porque al final es eso, orientarnos. Así es. Y bueno, llegamos al final. Recuerden que todos los miércoles, Los viernes de 9 a 10 de la mañana en vivo en por vivo, Teneo y Network. los miércoles en nuestro canal de YouTube, Reporteras TV, van a tener la reposición de este programa. Además, bueno, en nuestras redes sociales en somospadres.info van a tener más detalles Ujú. de esta entrevista. Vamos a tener unos extractos importantes para que lo puedan tener también a través de allí y de nuestras redes sociales. @Yeye Comunicaciones. Y @Angélica Reporter. Fue un placer.